Bien, como han visto en el título de hoy, el tema que vamos a tratar son los sismos y cómo estos son tomados en cuenta en nuestro diseño, que es a través de los espectros que usamos los ingenieros estructurales. ¿Ok? Y la importancia de entender estos para poder dar soluciones a los temas que observamos. Bueno, comenzamos siempre, vamos a comenzar teniendo una edificación, ¿ok? Y esta se encuentra en una ubicación, en un terreno. Bien, en laboratorios sismológicos vamos a tener que estos cuentan con un acelerógrafo. El acelerógrafo es un instrumento que esencialmente mide la aceleración del terreno. ¿Ok? Vamos a dibujar lo que obtiene este acelerógrafo. Cuando sucede un sismo, sucede que este punto A se desplaza, se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda, en dirección norte, sur, este, oeste e incluso hacia arriba y hacia abajo. Y este acelerógrafo lo que hace es medir estos desplazamientos que convierte en aceleración y lo transforma en una gráfica en función del tiempo y la aceleración. Bueno, para los que no tengan mucho conocimiento, voy a explicar un poco de esto de la aceleración. Lo que sucede es que tenemos el punto A y este punto se va a desplazar una variación de longitud, delta x hasta la prima. Esto sucede en un intervalo de tiempo. Y entonces la velocidad de ese punto A es igual a la variación de la posición dividido entre el tiempo. Pero esto incluso se extrapola porque acá hay una velocidad y luego termina en otra velocidad. Entonces la aceleración es igual a la variación de la velocidad, como ha variado la velocidad en ese tiempo. Algunas formas de escribir esto es igual a la posición, punto, que es la derivada, y la aceleración es la posición, dos puntos, que es la segunda derivada de la posición. Bueno, para relacionarlo más a que esto es el movimiento del suelo lo que mide, se le coloca una indicación de G, un subíndice G, que es ground en inglés, y lo que mide es la aceleración del suelo. Y entonces cuando se mueve, el terreno está en constante movimiento y aparecen pequeños aceleraciones, y cuando sucede el sismo, estas aceleraciones crecen. Y es lo que se registra. Es un registro sísmico que aparece con distintas magnitudes de aceleración positiva o negativa hacia la derecha, hacia la izquierda. Es lo que hay de entender. Muy bien, eso es lo que registra la edificación. Lo que registra el acelerógrafo. Y esto va aplicado, se tiene que aplicar a una edificación, pero no se puede aplicar de manera tan directa a cualquier edificación. Y lo que hacemos es una primera simplificación. Supongamos que tenemos ahora otra edificación. Puede ser muy compleja, puede ser de muchos niveles, muchos elementos, pero al final esto de acá lo simplificamos a un modelo unidimensional, bastante simplificado, que es considerar que tiene una masa concentrada y una rigidez. Bueno, la masa sería el peso sísmico que se considera para la edificación y la rigidez es, para poder explicarlo en términos sencillos, es la resistencia al desplazamiento que ofrece esta estructura. ¿Ok? Es la resistencia que ofrece la estructura al desplazamiento. Muy bien, pero acá hay una masa y una rigidez que me van a caracterizar a la estructura. Pero hay dos términos y esto se suele simplificar de la siguiente manera, que hay una frecuencia angular para esta estructura que se puede calcular como la raíz de la rigidez dividido entre la masa. Bien, pero el término de frecuencia angular no es muy usado y es más usado el término del periodo. Y el periodo es 2 veces pi entre esta frecuencia circular. Este periodo lo que intenta representar es lo siguiente. Si esta idealización de la estructura yo la desplazo con mi mano, la desplazo y la tenemos sujetada en esta posición,
y en esa posición desaparece mi mano, esta estructura se va a mover y va a tratar de volver a su posición inicial debido a su rigidez. Y no obstante, no se quede en esa posición, sino que pase incluso al siguiente extremo y luego de llegar a este extremo para un sistema ideal, vuelve hasta la posición inicial. Entonces, todo el tiempo que ha transcurrido desde que llega al otro extremo y que vuelve al punto donde lo solté, es conocido como el periodo de la estructura. Y es importante para el movimiento sísmico conocer este periodo. Entonces, ese periodo me va a caracterizar a toda la estructura, que puede ser muy compleja. Y entonces vamos a comenzar a describir un poco de la matemática que sucede en esta estructura simplificada. Tenemos la estructura simplificada, a la cual se le va a introducir este movimiento sísmico en la base. Se le va a introducir este registro de aceleración. ¿Ok? Ese registro se le va a introducir en la base, suponiendo que este es el punto A. Y entonces esta estructura se va a desplazar, se va a mover. Y vamos a tener lo siguiente. Inicialmente estaba acá. Este va a ser el punto A. Y el punto A, por el movimiento del suelo, se va a desplazar a este punto, que vamos a llamar, que le llamamos A', pero va a seguir siendo A. Ante ese movimiento del suelo, la estructura no solamente se queda en esa posición vertical, sino que se desplaza de esta manera. ¿Sí? Y sufre un desplazamiento de este punto a este punto. Un desplazamiento adicional de manera inercial. Y si nosotros tomásemos un diagrama de cuerpo libre de esta parte superior, ¿sí? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener solamente la masa, su resorte, y acá comenzamos a sacar las fuerzas. Hay una fuerza inercial de resorte y una fuerza de restitución por la inercia de la estructura. Y se plantea una ecuación básica, que es que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0 por equilibrio. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en esta estructura? La fuerza de resorte es fácilmente calculada como K por el desplazamiento de la estructura. El desplazamiento que ha sufrido la estructura desde este punto hasta acá es simplemente X. Ese es el desplazamiento de la estructura. Este de acá es el desplazamiento del suelo. No es un desplazamiento de la estructura, pero sí afecta al desplazamiento total. Y el desplazamiento total es este de acá, desde la posición donde ha comenzado a moverse el suelo hasta la posición final. Muy bien, acá aparece la fuerza inercial, que es la fuerza producida por el desplazamiento, por el movimiento intrínseco. Esa fuerza inercial es igual a la masa de la estructura por la aceleración total de la estructura. ¿Okay? Esa es la fuerza inercial. Y entonces, si escribimos estas dos fuerzas en la ecuación, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que masa por la aceleración total más la rigidez por el desplazamiento es igual a 0. Acá en algunas ocasiones le suelen considerar un término más, que es el amortiguamiento. ¿Ok? El amortiguamiento muchas veces no se considera porque no afecta al periodo de manera significativa. ¿Ok? Entonces, en algunas ocasiones lo van a ver, en algunas ocasiones no. En esta ocasión lo voy a considerar adicional. Y este amortiguamiento tiene una fuerza también de restitución que tiene la expresión igual a un valor C, una constante de amortiguamiento, y multiplica a la velocidad de esta masita. Entonces sería C por X más K por X. X punto, que es velocidad, igual a 0. Acá hay dos términos. En realidad están X y X total, que no son iguales. X es simplemente el movimiento de la estructura respecto desde donde se ha movido la estructura, mientras que X total es el desplazamiento de la estructura más el desplazamiento del suelo. Entonces, esta aceleración se puede escribir de la siguiente manera. Sería masa por la aceleración total es igual a la aceleración del suelo más la aceleración de la estructura, más C por X punto más K por X igual a 0.
Si despejamos de acá la aceleración del suelo, vamos a quedarnos con las expresiones de x. Masa por aceleración más c por x punto más k por x va a ser igual a menos la masa por la aceleración del terreno. Y esta aceleración del terreno es lo que se toma en los registros sísmicos. ¿Sí? Este de acá, A es igual a la aceleración del terreno, que debe ser conocido porque se ha tomado con una medición del terreno, con un acelerógrafo. Muy bien, esta ecuación se resuelve a través de métodos aproximados. Uno de ellos es, acá he extraído algunas imágenes, por ejemplo, es el método de diferencia central, que está en el libro de Chopra, por si deciden revisarlo a más detalle, o voy a sacar otro video quizá explicando más sobre el método. No voy a profundizar con esto. Pero acá está, es masa por la aceleración, y esta es una forma de escribir la aceleración con un paso recursivo, más el amortiguamiento por la velocidad, más el k por el desplazamiento, igual a la masa por aceleración, que sería una fuerza, PI. ¿Ok? Entonces, acá te indica que la velocidad tiene esta expresión para el método de diferencia central y la aceleración tiene esto. ¿Por qué está con subíndices i más 1, i menos 1 o con el subíndice i? Y eso es porque en realidad el acelerógrafo no capta de manera continua la señal del sismo, sino que lo hace de manera aproximada. ¿De qué manera? Vamos a explicarlo un poco por acá. Vamos a tener que en un tiempo, vamos a cambiar de color, en un tiempo dado, ese acelerógrafo va a tomar una aceleración del terreno. En el tiempo cero vamos a tomar, por ejemplo, digamos que toma una aceleración igual a 0,5, esto debe estar en algunas unidades, centímetro por segundo al cuadrado. En el tiempo de 0,01 va a tomar una aceleración de, digamos, 10, y acá hay un tiempo que va saltando de bastante pequeño, 0,02, esto en segundos, y va a tomar otra aceleración, digamos, puede ser negativa, menos 4. En 0,03 puede tomar menos 2, en 0,04 puede tomar 10 o llamémosle 20, en 0,05 va a tomar 5. Y esto de acá en realidad se comienza a graficar de manera a través de puntos, que bueno, ya uniendo los puntos se transforman en una gráfica continua, ¿sí? Entonces, esta aceleración en el tiempo 0 es 0,5, hemos dicho, en 0,1 segundos es 10, en 2 es menos 4, menos 2, 20 y luego 5. Y así se va generando la gráfica de la aceleración del sismo, ¿okay? Que luego es a pequeños intervalos de tiempo que se genera esa gráfica. Pero en realidad no hay una gráfica continua, sino que hay puntos que son los subíndices i. Si acá escribimos el subíndice i, este sería el 1, el 2, o bueno, se puede comenzar en 1, en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y con esta aceleración se crea una tabla y podemos hallar las posiciones. Sería la posición X. Se va a tener de dato la masa de la edificación, la aceleración del suelo, el amortiguamiento y la rigidez. Y lo único que no se va a conocer son los valores de X. ¿Ok? X, X punto o X2 puntos. Que lo que necesitamos hallar en realidad es X. ¿Ok? X, que son los desplazamientos y que se pueden calcular despejando esta ecuación, que es el método de diferencia central. Hay otros métodos, por ejemplo el método de Newmark, que te establece otras relaciones para la velocidad y el desplazamiento y que se reemplazan en la ecuación también a la que habíamos llegado. Método de aceleración promedio constante, aceleración lineal, e incluso en el Chopra te indica las fórmulas que debes colocar para obtener finalmente el desplazamiento, que no está en nada más que a base de los puntos anteriores, ¿sí? Todo punto i más 1
todo punto i más 1 está respecto al punto anterior, i o el i menos 1, o incluso al mismo i más 1, pero si es la velocidad está en función del desplazamiento, y si es la aceleración está en función de la velocidad, pero siempre son los pasos anteriores. ¿Qué quiero mencionar con esto? Que nosotros conocemos todos los pasos de la aceleración del suelo. Entonces ello me permite que con este dato, la posición inicial se considera 0 porque no está en movimiento, y yo puedo hallar la posición x2 a través de la aceleración en el paso 2 y la aceleración en el paso anterior. Voy a obtener el desplazamiento. Igual el siguiente desplazamiento lo obtengo en función a lo que ya he hallado, a lo que tengo de dato de la aceleración, y con este nuevo dato puedo obtener el siguiente. Y así sucesivamente lo que voy a obtener es la nueva gráfica de desplazamiento de la estructura. ¿Okay? En el tiempo y la aceleración lo que voy a obtener, ya no sería aceleración, ahora lo que tengo es el desplazamiento de la masa concentrada que he idealizado. Ok, tengo ahora un nuevo registro de desplazamientos. A partir de esto es fácil hallar la velocidad y la aceleración, porque como hemos mencionado, la velocidad es la variación de la posición dividida entre el tiempo. Entonces puedo tomar dos posiciones y lo divido entre el cambio del tiempo y voy a tener la velocidad, asumiendo que este inicial es 0 nuevamente. Si quiero hallar la siguiente velocidad, simplemente tomo los dos desplazamientos, hago la diferencia para hallar cuánto se ha movido en este intervalo de tiempo y tomo la siguiente aceleración, la siguiente velocidad. Lo mismo para la columna de aceleración. Tomo estos dos y lo divido entre la variación de tiempo y tengo la aceleración. Eso es con el método de diferencia central. Y entonces, así como he hallado una gráfica de historia para los desplazamientos, voy a tener una gráfica de historia para la velocidad y una gráfica de historia para la aceleración, pero ya no del terreno, sino que ahora es la velocidad de la estructura y la aceleración de la estructura. Entonces lo que se está usando es el conocimiento de esto en el tiempo, que ya saben que no es continuo, es a partir de estos puntos que se han obtenido en las tablas. Y lo que se tiene ahora es una historia para este sismo en particular, que solamente sirve para una edificación con un cierto periodo. Pero esto de acá se tiene que extrapolar. Entonces vamos a tomar que esta gráfica de aceleración de la estructura, esta es la aceleración de esta masita que se está moviendo respecto al movimiento que hemos colocado en el terreno. Entonces vamos a graficarlo más abajo para llegar al término de espectro. ¿Okay? Vamos a tener que de esa aceleración, para la cual está relacionado solamente un periodo, esta aceleración de la masa, en realidad solamente me importa el punto máximo. Solamente me importa la aceleración máxima de esa masa que está relacionado a un cierto periodo. ¿Okay? Entonces se comienza a crear otra gráfica, que es la de espectros, en la cual está en función de los periodos y las aceleraciones máximas, que se le conoce como pseudoaceleración. Supongamos que tenemos un periodo de 0,5 segundos. ¿Okay? ¿Cómo aparece este periodo en nuestra ecuación en realidad? Porque si recuerdan, en las ecuaciones solamente aparecen las masas y las rigideces. ¿Sí? Si pueden ver en la ecuación solamente aparece la masa y la rigidez, no aparece otro término. Masa, rigidez. Esa masa y rigidez, como ya hemos explicado, se puede relacionar a la frecuencia circular y a su vez se relaciona al periodo. ¿Okay? En realidad no aparece el periodo directamente en las ecuaciones, pero lo que va a pasar es que al dividir
en esta expresión, por ejemplo, acá, si queremos hallar el I más 1, si queremos hallar ese valor, tenemos que pasar la masa a dividir. Y cuando pasamos a dividir, donde aparezca la masa se va a eliminar. Donde aparezca la rigidez va a aparecer en la parte inferior. Y esto de acá se puede escribir como un término del periodo. Igual en el amortiguamiento entre la masa es una expresión de un porcentaje de amortiguamiento crítico por la frecuencia circular, que está relacionado nuevamente al periodo de la estructura. Entonces toda la ecuación se va a escribir en términos simplemente del periodo. Es por eso que los espectros están en función a periodos. ¿Okay? No necesito conocer enteramente la masa y la rigidez. Puedo plantear un periodo de la estructura, por ejemplo acá se está indicando de 0.5 segundos. Y para este periodo de 0.5 segundos voy a tener una respuesta global, una respuesta de la aceleración, de lo cual solamente tomo el máximo valor, que digamos sea 100 centímetros por segundo al cuadrado. Entonces, para un periodo de 0,5 segundos voy a tener un valor de 100 centímetros por segundo cuadrado. Entonces, eso ha sido solamente para una estructura en particular, ante un sismo en particular, que no me ayuda a resolver para cualquier tipo de estructura. ¿Okay? Esto ha sido obtenido en base a un registro de aceleración que se conoce. Entonces, para darle mayor sentido a ese registro, lo que se hace es probar distintos periodos. Acá se ha probado un periodo de 0.5 y se obtuvo 100. Ese es solamente un punto. Probemos otro periodo, digamos 0,6 segundos. Se va a tener otra respuesta totalmente distinta y del cual solamente me importa el valor máximo. Puede ser positivo o negativo, no interesa. Lo que me interesa es el valor absoluto. Y para un periodo de 0,6 vamos a tener otro valor de aceleración máxima, que puede ser más abajo o más arriba. Para otro periodo de 0,7 vamos a tener otra respuesta total, de la cual solamente me interesa la posición máxima. ¿Ok? Entonces, así planteando distintos valores de periodo, que los periodos me caracterizan, el valor de un periodo me caracteriza toda la estructura, me puede caracterizar toda la estructura, me estarían dando distintos valores de velocidades máximas, de aceleraciones máximas, y con lo cual se va formando, uniendo todos los puntos, se va formando el espectro de aceleraciones. Y lo que sucede es que para periodos muy grandes este espectro tiene valores bajos. Entonces, en la norma se trata de reflejar todos los sismos que puedan producirse en Perú a través de un espectro de diseño, que se le da como una línea continua, que no necesariamente tiene que cubrir todos los espectros, tampoco es el promedio, sino que está en base a probabilidades y tiene la siguiente gráfica. ¿Okay? Esto lo pueden encontrar en la norma de 030, que este de acá es el espectro de pseudoaceleraciones, que lo que intenta es reproducir muchos tipos de sismos que puedan producirse en el territorio peruano. Por ejemplo, estos de acá son los espectros de Lima del 66, Huaraz del 70, Lima del 74. Y que en realidad cada registro que hemos convertido a espectro, cada registro sísmico, cada registro de aceleración, que estos son los registros de aceleración, que en realidad están relacionados solamente al tipo de suelo en el que se ha tomado en cuenta, en el tipo de suelo en el que se ha tomado las medidas, solamente serviría para ese, está relacionado a los tipos de suelo. Y por eso es que los espectros también están relacionados por tipo de suelo. El espectro de la norma 030 tiene un factor, este de acá tiene un factor que depende del suelo y que me va a hacer variar los espectros para cada tipo de edificación donde yo esté diseñando. ¿Ok? Entonces, este video era para hacerles notar la matemática que hay dentro de la consideración de los espectros y la norma que toma en cuenta estos. ¿Ok? Lo que hacemos es tomar las máximas respuestas que puedan suceder en una edificación, lo más desfavorable que pueda suceder en una edificación,
y considerar esto como una fuerza probable en los elementos estructurales. Ahora, esta simplificación que se ha hecho, así como se ha llevado de la cantidad de cada elemento que tiene una rigidez, cada elemento, cada columna, cada viga que tiene una rigidez, se ha llevado a una rigidez global, que va a ser ese valor de K. Luego de tomar este K, esta masa, y con ello un periodo, ese periodo me va a llevar, conociendo el espectro, yo tomo el periodo, lo llevo al espectro y eso me va a dar una aceleración, un valor de aceleración. Ese valor de aceleración se va a introducir nuevamente en una ecuación similar a esta. Se va a introducir en una ecuación similar y para lo cual me va a dar una fuerza total. ¿Okay? Una fuerza total que se estaría produciendo en mi modelo. Y ahora esa fuerza total yo la llevo a cada uno de los elementos, así como he llevado la rigidez a una rigidez global, se lleva nuevamente la fuerza global a cada uno de los elementos, obteniendo fuerzas cortantes, fuerzas axiales, fuerzas de momento en cada elemento de esta estructura. ¿Okay? Entonces, eso es lo que toma en cuenta un ingeniero estructural cuando está usando la norma. En realidad usa los sismos y la norma está relacionado a un sismo con periodo de retorno de 475 años. Quiere decir esto que si un ingeniero está diseñando su edificación, lo está haciendo con una seguridad alta de que tiene esa edificación un periodo de vida de 475 años. Entonces, para los que no sean ingenieros, una recomendación es: den su proyecto a un ingeniero estructural que va a tomar las medidas necesarias para que su estructura sea lo suficientemente ideal para las condiciones de territorio donde se encuentran. Bueno, y si tienen alguna duda para hacer esto, pueden escribir en los comentarios de este video. Y por ejemplo acá les tengo un ejemplo, ¿no? Acá está registrado el sismo de Pisco, que sucedió en el 2007 en territorio peruano, y del cual se tiene esta data. Esta es la aceleración del movimiento del terreno que sucedió en aquella ocasión y fue registrado en la estación de... A ver, este es de la estación del Callao. ¿Okay? En Callao hay una estación sismográfica con la cual toma las aceleraciones en dirección este-oeste, norte-sur, up and down. Y nosotros podemos, con esta hoja de cálculo, ante esta aceleración, que no es más que este tiempo y la aceleración del terreno, ¿okay? Podemos introducir un periodo de la estructura analizada y lo que obtenemos son estos, ¿no? Estas gráficas que son la gráfica de aceleración, velocidad y desplazamiento. Podemos cambiar acá simplemente al periodo, por ejemplo, de 0,4 segundos, un amortiguamiento de 5%, y la gráfica va a estar cambiando para cada tipo de estructura que se ha estado mencionando. Y acá podemos ver una gráfica de los espectros que se tienen. Hay distintos espectros: el de aceleración relativa, velocidad, desplazamiento, pseudoaceleración, aceleración absoluta, que se pueden hacer por algunos software o en este caso por una hoja de cálculo. Y es importante, como les digo, tenerlos en cuenta porque estos periodos van a estar reflejando el distinto comportamiento de distintas estructuras. ¿Okay? Los espectros, como pueden darse cuenta, toman en cuenta el comportamiento de muchos tipos de estructuras, porque cada periodo es un tipo de estructura, ante un sismo que haya sucedido. Y más aún, el espectro de la norma es el que trata de representar todos los sismos que se han producido en territorio peruano. Ok, muchas gracias por los que han llegado hasta esta parte del video, y sí, siempre se les agradece una suscripción, algún comentario y su pulgar arriba. Ok, muchas gracias.